expresar y hacer llegar un cordial saludo a todos quienes nos acompañan esta tarde. Para mí, sobre todo, es un gusto y un honor poder también retomar temas técnicos que los he venido trabajando y compartir mi experiencia, ponerla un poco a conocimiento de un tema que les decía que personalmente como profesional lo llevo trabajando ya unos 20 años y también es de alguna forma mi hobby, llamémoslo así, académico, en el cual he podido compartir con muchísimos estudiantes de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de algunos países, sobre todo como ponente y como también participante de algunos eventos. Espero que lo que podamos en la tarde, ¿no es cierto?, compartir sea de interés de los que están participando en el evento. Deseo hacer mi ponencia dividida en tres momentos, ¿sí? Y desde la perspectiva de dar respuestas a tres interrogantes que personalmente he intentado encontrar las respuestas, pero todavía no logro estar satisfecho completamente. Por ello me gustaría trasladarlas a cada uno de ustedes para que me apoyen en este cometido. La primera pregunta está relacionada a cómo estamos los seres humanos usando nuestro patrimonio natural desde una perspectiva global, neotropical y ecuatoriana. La segunda pregunta está relacionada con cómo estamos o cómo están actuando los países y la sociedad para restaurar el planeta. Y la tercera pregunta la quiero dejar planteada a manera de desafíos, a manera de oportunidades, en el siguiente contexto. ¿Cómo debemos conectarnos mejor con la naturaleza como país, como región y lo más importante, como seres humanos? Es el contexto donde yo quiero llevar y conducir la presentación de la tarde. Más de 64 millones de kilómetros de carreteras, 1 millón de vías de ferrocarriles y obras de ingeniería a gran escala, como canales, túneles, puentes, murallas, cables, tuberías, represas, vertederos, puertos, aeropuertos, líneas férreas, entre otras. Conectan a más de 4.000 ciudades en una red global que mueve a más de 7.5 millones de personas y miles de bienes, entre ellos información que se mueve cerca de la velocidad de la luz. Pero toda esta maravilla, que se llama, entre comillas o entre paréntesis, podemos decirlo, desarrollo, analizada desde la perspectiva de la supervivencia de otras formas de vida, llámese vida animal, vida vegetal, representan barreras fatales que están conduciendo a su pérdida y hasta la extinción, lo que llamamos comúnmente la pérdida de la biodiversidad. Entonces, en este momento, la sociedad se enfrenta a una encrucijada de continuar con ese nivel y rumbo de crecimiento o de tomar el camino para construir una nueva red global. Pero esta red global debe ser vista desde un punto de vista de una infraestructura verde. Esta red global verde debe cumplir con al menos dos funciones. Primero, permitir que todas las especies animales y vegetales puedan migrar más fácilmente de acuerdo con las presiones de un clima que cambia rápidamente. Segundo, puede contribuir a la restauración de más de 2.000 millones de hectáreas de tierras degradadas que existen en todo el mundo, un área, si consideramos, 2 veces superior al tamaño de China. Cumpliendo estas dos funciones, se puede volver a producir tierra productiva mientras contribuimos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. La imagen que ustedes están viendo en este momento parece una escena de película. Sin embargo, esto es real.
corresponde al último incendio forestal ocurrido en Australia a finales del año 2019. Este incendio duró meses y alcanzó una superficie récord de más de 10.3 mil millones de hectáreas, la tercera parte de la superficie del Ecuador, si hacemos una comparación, y que afectó a más de 1.250 millones de animales silvestres, donde murieron miles de koalas, junto con otras especies íconas como los canguros, las cacatúas, entre otras especies. La magnitud del incendio fue tal que el humo que causó llegó a algunos países de Sudamérica, entre ellos Argentina y Chile. Por otro lado, y asociado al crecimiento acelerado de la población humana, se manifiesta una constante demanda de alimentos. Y lo más peligroso, que esa demanda es de alimentos llamados globales. Llamados así porque son productos que vienen de distintos lugares del mundo y consumidos por casi toda la población humana. Entre estos alimentos, ustedes pueden ver ahí, está la papa, tenemos el arroz, el trigo, el maíz, la caña de azúcar, el café, el té, el famoso cacao, ¿no es cierto?, nuestro, y también el banano tropical. La demanda creciente de estos alimentos ha ocasionado cambios drásticos en patrones de producción local, que implica el uso excesivo de agroquímicos, el monocultivo, que desplaza cultivos tradicionales, así como el transporte de miles de kilómetros desde sus lugares de producción. Estos y otros problemas están asociados a su producción, a su comercialización y consumo, y están contribuyendo directamente a la degradación de tierras y a profundizar los impactos del cambio climático. Asociado a lo que acabamos de mencionar, el mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque desde el año 1990. Esto es una superficie aproximadamente 6 veces el tamaño de nuestro país. Eso sí se ha perdido desde los 90. Sin embargo, la pérdida de los recursos boscosos se ha disminuido notablemente desde la década de los 90, a un ritmo de pérdida de 4.7 millones de hectáreas por año. Esto es durante la última década, es decir, desde el 2010 al 2020, lo cual es inferior a los 7.8 millones de hectáreas que se perdía en la década de los 90. Según la FAO, la Agencia, ¿no es cierto?, para la Agricultura y la Alimentación del Mundo, en su última evaluación mundial de los recursos forestales, manifiesta que el mundo tiene más de 4.000 millones de hectáreas de bosques que corresponden al 31% de la superficie total del planeta. Eso quiere decir que tenemos una superficie equivalente a 0.52 hectáreas por persona. Algo interesante de destacar, que ustedes lo pueden ver aquí justamente en este lugar, ¿sí?, es que los bosques neotropicales, es decir, los bosques que están en América del Sur, todavía se pierden, pero se pierde una tasa del 2.6%. ¿Sí? Eso es 2.6% de millones de hectáreas por año. Sin embargo, esto es casi la mitad de lo que se perdía en la década de los 90. Pues aquí hemos dado pasos interesantes. Mostramos ya una evidencia de que estamos perdiendo, pero mucho menos que lo que se perdía en los años 90. Para el caso de Ecuador, solo para que tengan como dato, Ecuador, a pesar de todos los esfuerzos, todavía mantenemos una deforestación de alrededor de 55.000 hectáreas por año. Una de las actividades que genera millones de dólares para las economías de los países y la sociedad constituyen las actividades de extracción y explotación de recursos minerales no renovables. Ustedes pueden ver en la diapositiva la mina llamada La Escondida, que es la mina de cobre más grande del mundo
y que está ubicada en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, ¿no es cierto? Y tiene una producción de 1.270 millones de toneladas de cobre, que representa, ¿no es cierto?, el 5% de la oferta mundial. Todo este panorama que yo lo he mostrado ha contribuido a una degradación y a disminuir la funcionalidad del planeta Tierra. Ello se evidencia cuando se analizan los límites planetarios. Lo que ustedes están viendo en sus pantallas es una propuesta conceptual desarrollada en el año del 2009 y que está todavía aún muy vigente. Los límites planetarios evalúan el estado de 9 procesos fundamentales para la estabilidad y resistencia del sistema de la Tierra y sugieren una serie de umbrales para estos procesos, que en el caso de ser superados, ¿sí?, pueden poner en peligro la habitabilidad del planeta Tierra. Cruzar estos límites aumenta el riesgo de generar cambios ambientales abruptos e irreversibles a gran escala. Como ustedes pueden ver aquí, el color verde es decir que estamos dentro de los límites. El color amarillo significa que ya nos hemos salido de esos límites. Y el color rojo es que ya estamos completamente ya fuera de esos límites y que ya ahí es irreversible el proceso. Como ustedes pueden ver y pueden observar, dos de los procesos fundamentales para la estabilidad de la vida en el planeta, estamos hablando de la diversidad genética, la diversidad biológica y los ciclos bioquímicos del nitrógeno y el fósforo, ¿sí?, ya han superado los límites, ¿sí? Y ahí es complicada la situación de esos dos aspectos. Y ustedes pueden ver también que aspectos como el cambio climático, los cambios de uso de los sistemas productivos, ¿sí?, y elementos como los flujos bioquímicos ya están superando esos límites. Para culminar esta primera parte, me gustaría manifestar que dentro de un escenario cambiante como en el que vivimos y conociendo los niveles de estabilidad y resistencia de nuestro sistema de la Tierra, se hace más necesario que nunca reflexionar sobre el papel que debe jugar en sus diferentes niveles, ¿sí?, de organización la sociedad y el mundo. Hasta el momento hemos realizado, ustedes pueden ver ahí, ¿sí?, 14 convenciones de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. La última fue en Delhi, en la India, en septiembre del 2019. 15 convenciones sobre diversidad biológica, ¿sí?, la última desarrollada en Roma en febrero de este año. Y 25 convenciones del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la última desarrollada, ¿sí?, en Madrid, España, en diciembre del 2019, en razón que no se pudo hacer en China, donde le tocaba realizarse. Como puede verse, luego de cerca de 3 décadas de convenciones, de declaraciones, de protocolos y de otros aspectos, debe ser el momento de pasar del discurso a la acción. Por ello, me permito plantear un ejercicio de combinar 3 problemas ambientales serios que vivimos y que requieren soluciones integrales, y donde pensamos que la restauración de paisajes es un mecanismo y parte de la solución. Para inducir elementos que ayuden a encontrar la respuesta a la segunda pregunta planteada para esta charla, a mi modesto entender y en términos generales, los países y sobre todo la sociedad humana puede actuar de 2 maneras. Primero, a través de la conservación de las diferentes formas de vida que existen, lo que comúnmente en el contexto nacional e internacional se llama conservación de la biodiversidad. Segundo, realizar una cruzada de restauración planetaria mediante la aplicación de técnicas de restauración de paisajes, aspecto que lo vamos a tratar de aquí en adelante.
Para iniciar, me gustaría manifestar algunas razones asociadas al por qué restaurar paisajes rurales y paisajes urbanos, que lo vamos a analizar a través de 5 razones que yo las llamo personalmente motivaciones para restaurar. Primero, restauraciones que corresponden al cumplimiento de las políticas y visiones de los países e instituciones. Segunda, enfocados a la recuperación de aspectos perdidos de la biodiversidad local. Tercero, que tienen que ver con procesos que complementan con aspectos de formación y perfeccionamiento académico relacionados con la necesidad de probar hipótesis y generar teorías ecológicas. Cuarta, para cumplir con objetivos personales, culturales y estilos de vida. Y quinta, para reparar ecosistemas que por su capacidad de proporcionar una amplia gama de servicios y productos naturales, sí, y de la que dependen economías humanas y para mitigar el cambio climático. El proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado, destruido, ha evolucionado. Y hoy hablamos de restauración con enfoque de paisaje. En la década de los 70, cuando inició, se hablaba de restauración ecológica. En la década de los 70, en el Ecuador ya se trabajaba en ese tema. Hay un famosísimo naturalista, Michael Acosta Solís, primo de nuestro querido decano Michael. Él fue quien por primera vez en el año de 1972 ya, ¿sí?, utilizó elementos que hoy en día, después, estamos hablando más de 40 años, retomamos y a veces lo vemos como nuevo. Entonces, para que se pueda ver que la ciencia es una ciencia dinámica que muchas veces ya está explicado anteriormente. En este contexto, tenemos que pensar que este enfoque nos permite entender, ¿sí?, las interconexiones entre los distintos usos de la tierra, la complejidad de los usos y la gestión para que sea integrada y simplificada. Todo ello debe garantizar, maximizar los beneficios sociales, económicos y ambientales de los ecosistemas dentro de un paisaje más amplio y que incluya la agricultura, la biodiversidad, el agua y las personas. ¿Por qué pongo esto aquí a colación? Es justamente cuando hablamos de paisaje, hacemos hincapié a que se trata de un mosaico, ¿sí?, de elementos que están presentes en un territorio. Y al restaurar ese mosaico de condiciones, de paisajes, de formas de vida, de formas de sociedades, estamos volviéndole sostenible al sistema. Esa es la evolución que yo quiero mostrar de cómo ha sido la restauración ecológica o la rehabilitación, o como quiera llamarse, a un enfoque con enfoque de paisaje. A continuación me gustaría presentar a ustedes un ejemplo de restauración de paisajes a gran escala, que demuestra que cuando existe la planificación y la motivación adecuada, es posible conseguir metas a gran escala. Lo que ustedes observan es un mosaico de paisajes restaurados en la provincia de Shanxi, ¿sí?, al noreste de China, donde con trabajo fuerte por más de 60 años se logró restaurar un desierto de dunas y que ahora, como ustedes pueden ver en la diapositiva, es un paisaje sostenible. Para ello se aplicaron una serie de técnicas de restauración, entre ellas reforestación, agroforestería, en un área de 42,000 kilómetros cuadrados de dunas. Se logró restaurar cerca del 93%, que en la actualidad es un territorio funcional y parte del mismo son tierras fértiles que están usadas para actividades agropecuarias. Otro ejemplo de gran escala se trata del proyecto de restauración más ambicioso en los últimos años en los neotrópicos. Se llama Pacto para la Restauración de la Mata Atlántica, localizada, como ustedes pueden observar, ¿sí?, en el sureste de Brasil, mismo que inició en el año 2009.
Lo interesante de este pacto radica en que es un acuerdo entre instituciones públicas y privadas, gobiernos, empresas, la comunidad científica, los propietarios de las tierras, que entre todos ellos han unido sus esfuerzos y recursos para restaurar 15 hectáreas en el año 2050. Adicional a ello, plantean la generación de 3 millones de empleos directos y la captura de más de 2.000 millones de toneladas de CO2, con lo cual se contribuye de manera significativa a la mitigación del cambio climático. Según el Plan Nacional de Restauración, en el Ecuador existen alrededor de 4.5 millones de hectáreas con distintos niveles de degradación. De ellas, el 57%, es decir, 2.5 millones de hectáreas, requieren ser restauradas, con alta prioridad. La distribución de estas áreas se puede ver en los colores amarillo, ¿sí?, y rojo que se presenta en el mapa. Es decir, todo lo amarillo y rojo son los 2.5 millones de hectáreas que el país requiere, ¿sí?, restaurar en los próximos años. Ecuador ha sido también uno de los países de Latinoamérica que ha invertido y ha sido innovador en la restauración de paisajes forestales. Desde el año 2000 viene desarrollando su Plan Nacional de Restauración Forestal, que en esta primera década ha tenido altibajos y aciertos y errores. En un inicio se planteó la meta de restaurar 500.000 hectáreas hasta el año 2020, meta que no se logró alcanzar, estimando un cumplimiento de un 50% de esa meta. En la línea que les comentaba, el país ha sido pionero en la restauración. También se presenta un programa que se desarrolló en la región sur del Ecuador que trabajaba en el desarrollo de modelos de restauración de la diversidad florística y funcionalidad de paisajes andinos en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Este proceso con tinte académico tiene sus inicios en el año 2013 y continúa experimentando con técnicas de restauración pasiva, ¿sí?, como ustedes pueden ver ahí, teniendo como aliado la evaluación de los procesos naturales de sucesión, así como aplicando técnicas como la reforestación con especies nativas en diferentes ambientes degradados por actividades agropecuarias. Se han producido una serie de publicaciones científicas que están disponibles para quienes puedan estar interesados. Aquí he puesto algunos ejemplos en las fuentes desde el año, ustedes pueden ver 2006, 2007, 2009, 2011, 2017, 2000 y 2020, la última que la hicimos hace un par de meses. Otro aspecto importante que requiere esfuerzo técnico, de investigación y de inversión de recursos constituye la rehabilitación de taludes y obras de actividades de explotación de recursos minerales. Como puede observarse en la diapositiva, se presenta un ejercicio exitoso de rehabilitación de taludes y escombreras en las operaciones mineras del proyecto Mirador, el proyecto más grande y ambicioso de extracción de cobre que existe en el Ecuador. El ejercicio incluye un proceso de evaluación de los niveles de degradación in situ eso fue realizado en el año 2015, la evaluación de los taludes de las carreteras que conducen a las principales zonas de explotación, incluyó un análisis minucioso de factores que contribuyen a la degradación y que estaban impidiendo su recuperación natural. Las escombreras fueron también analizadas desde un punto de vista de su estabilidad física y biológica, así como por la presencia de procesos de recuperación natural. Un segundo momento del ejercicio constituyó el diseño y la planificación de técnicas que permitan diseñar acciones combinadas para estabilizar los taludes de la vía y las escombreras. Para ello, se concentró en los siguientes elementos: manejo de la lluvia, eso a través del diseño de canales de colección, como ustedes pueden ver
en la diapositiva. Asimismo, depósitos de excesos de agua en los taludes, que eran mucho más pronunciados. Recubrimiento de taludes con plásticos para estabilizarlos, sobre todo en sitios lo más vulnerables o más sensibles posibles. Acondicionamiento de taludes para implementar geoceldas, es decir, lo que llamamos biomantas, para complementar luego con micorrizas y materia orgánica. Y finalmente para realizar la siembra de plantas pioneras, más micorriza, más trasplante de lo que llamamos en biología de macollas. Y luego, ¿no es cierto?, se avanzó en temas de resiembra en zonas que las especies pioneras no avanzaban a crecer. En conjunto con algunos expertos ecológicos, se realizó un inventario completo de las especies potenciales para la tarea de estabilizar taludes. Y se registraron, como ustedes pueden ver aquí en el cuadrito, 10 especies vegetales ideales que estaban creciendo, que son potenciales para sembrar, lo que ustedes ya pueden ver en la diapositiva que ya está sembrado en esos taludes. Finalmente, se apoyó a diseñar un sistema de seguimiento y evaluación integral que todavía los técnicos de la empresa continúan ejecutándolo y que han permitido, ¿sí?, mantener la estabilidad de los taludes, recuperar la estética del lugar y, lo más importante desde un punto de vista biológico, recuperar la función del sistema, del paisaje en su conjunto. Ahora deseo compartir con ustedes un proyecto novedoso y el primero en su género que nos ayudó a generar información local de uno de los problemas globales más actuales, como lo es la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Con la participación de un grupo, de un equipo amplio, de un equipo técnico amplio de la UNL, en cooperación con instituciones públicas, privadas, ONGs, la academia, cooperación internacional, se evaluó el nivel de vulnerabilidad de los ecosistemas de la región sur del país. En el mapa que se muestra, se pueden ver las 3 provincias, ¿no es cierto?, de Loro, Loja y Zamora Chinchipe de la región sur del país. Se puede observar que el color café más intenso, que están localizadas en las provincias de Loro, ¿sí?, y Zamora, y norte de Zamora, son los sectores más vulnerables y los sectores donde se debe implementar acciones rápidas, eficientes de restauración y sobre todo trabajos para adaptarnos al cambio climático. En un análisis siguiente, se modeló el comportamiento de los principales ecosistemas presentes en la región y, como puede observarse en los mapas, se nota que el ecosistema más vulnerable a presiones climáticas corresponde a los ecosistemas amazónicos localizados desde el centro hacia el norte de Zamora Chinchipe. ¿Sí? Eso fue muy interesante. Yo creo que voy a tomar un minuto del tiempo ahí. Fue muy interesante porque cuando iniciamos con las hipótesis del estudio, asumíamos que ecosistemas como el páramo, ecosistemas como el seco, eran más vulnerables a una serie de variables, ¿no es cierto?, que se van a modificar por el tema del cambio climático. Y ocurrió todo lo contrario, que los sectores que en teoría los vemos más estables, como la Amazonía, con datos, con evidencias reales científicas, son los más vulnerables de la región y el país. Para culminar esta segunda parte de la conferencia, me gustaría presentar, a manera de resumen, una sistematización de las principales técnicas que se han aplicado en el Ecuador y que pueden ser consideradas en proyectos de restauración de paisajes. Asimismo, existe una serie de instituciones públicas y privadas que han trabajado y tienen la experiencia práctica, los conocimientos adecuados para poder hacer proyectos. Por ello, yo creo que es importantísimo, primero, identificar y saber que la experiencia está en el país. Cuando vemos que un simple análisis, hay más de 20 técnicas implementadas en el país. Hay más de 20 instituciones que han trabajado y que han generado ese conocimiento y esa experiencia necesaria para poder trabajar ahí. ¿Por qué lo digo eso? Muchas veces
nos gusta importar, nos gusta traer de afuera, ¿no es cierto?, esa técnica, ese conocimiento, cuando en la realidad ese conocimiento, esas técnicas, esa capacidad está en el país. Como lo había mencionado al inicio de mi charla, la parte final de la conferencia planteada, ¿sí?, la quería realizar también con una pregunta, que estaba relacionada con la idea de cómo alcanzar, ¿no es cierto?, a conectar de mejor manera a la población humana con su entorno natural. Ese es cómo hacemos esa conexión. Para iniciar, al respecto, quisiera yo iniciar esta sección con un ejemplo. He tomado una práctica muy común en la sociedad japonesa, que ellos lo llaman aprender de la adversidad, que en estos momentos que vivimos el país y el mundo de incertidumbre, de miedo y de esperanza, constituye una salida que debemos aprender a utilizar. La palabra kiki, ¿sí?, en japonés se forma de dos ideogramas diferentes. El primer ki significa peligro o temor, y el segundo ki es oportunidad o surgimiento. Entonces, quiere decir que la crisis, ¿sí?, nos puede llevar a dos resultados opuestos. Si nos concentramos en el peligro o nos dejamos llevar por el miedo, el resultado será negativo. Pero si lo vemos como una oportunidad, el resultado será positivo y será la ventana de nuevas oportunidades, de nuevos desafíos, de nuevas fortalezas. En esta línea de desafíos y oportunidades, la restauración de los paisajes urbanos es una prioridad y un tema olvidado. Si consideramos que nuestras ciudades son el reflejo de nuestras sociedades y producen alrededor del 70% de las emisiones de dióxido de carbono, entonces transformar esos paisajes grises en paisajes verdes que cumplan al menos tres funciones. Primero, que ayuden a mitigar la producción de dióxido de carbono, a generar más oxígeno y a regular las temperaturas. Segundo, que se conviertan en verdaderos corredores de conectividad ecológica para la restauración de la biodiversidad y de servicios ecosistémicos. Tercero, la mejora en la salud de los ciudadanos, traducida en la reducción de la posibilidad de depresión y muchas otras enfermedades. En este escenario, las plantas y los árboles juegan un rol fundamental, como ustedes pueden ver en la figura de esta ciudad. Otra oportunidad aplicable a paisajes rurales, en cambio, constituye el diseñar y aplicar modelos de gestión integral en estos espacios productivos, que apliquen la entrega de incentivos monetarios complementarios con hacer frente a los costos de oportunidad de prácticas tradicionales, como monocultivos, extracción de madera, ganadería intensiva, entre otros. En nuestro país y el mundo existe una vasta experiencia de intentos de aplicar este tipo de modelos, asociados al desarrollo sustentable, ahora Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Pero todavía no ha logrado sentar las bases sólidas y tampoco se ha institucionalizado, y pero aún llegar a las poblaciones que realmente lo necesitan. Desde el año 2014, la iniciativa 20 por 20, que reúne al interés de 17 gobiernos de América Latina, los cuales se han comprometido a abordar la degradación de la tierra, el principal objetivo de esta iniciativa consiste en restaurar 30 millones de hectáreas de tierras degradadas en América Latina y el Caribe para el 2030. La iniciativa 20 por 20 forma parte del desafío de Bonn, un esfuerzo mundial por restaurar 350 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas para el 2030. Nuestro país, como lo habíamos hablado, lo habíamos manifestado anteriormente, se comprometió a restaurar 500,000 hectáreas de bosque hasta el 2020. Ahora ese compromiso se amplió hasta el 2030 y tenemos los próximos 10 años para articular nuestro accionar
para no solamente alcanzar esta meta, sino la posibilidad de contribuir con la restauración de nuestro planeta. Como lo habíamos manifestado anteriormente, el proyecto minero Mirador, ubicado en la provincia, en la población de Tundaime, en Zamora Chinchipe, es uno de los proyectos, ¿no es cierto?, es uno de los proyectos de explotación a cielo abierto más grandes del país y que ya inició su explotación en el 2019, con una capacidad de producir alrededor de 94,000 toneladas anuales de concentrado de cobre. Al mismo tiempo, se convierte en una ventana de oportunidades y conflictos económicos, sociales y ambientales, donde la academia, las empresas, la sociedad civil y todos quienes participan y están relacionados territorialmente juegan y jugamos un rol fundamental. En otras palabras, tenemos la oportunidad de demostrar que se puede hacer este tipo de actividades de forma sostenible. Es ahí donde la ciencia y las actividades de la restauración de paisajes, entendida holísticamente, es una opción para demostrar que existen posibilidades compatibles. Para culminar mi presentación, me gustaría dejar la propuesta en ustedes que una de las oportunidades en las cuales podemos tener mayor influencia como sociedad y como seres humanos, y que deseo enfocarlo en dos aspectos fundamentales. El primero, relacionado al fortalecimiento de las capacidades locales, a través de, por ejemplo, ofertar continuas capacitaciones formales e informales, tales como maestría, cursos y la práctica en sí. Asimismo, mediante la capacitación en modalidades técnicas, en modalidades de indicadores, en técnicas de monitoreo, entre otras. Asimismo, el fortalecimiento en la identificación de áreas potenciales de restauración con criterios como, por ejemplo, vulnerabilidad, como yo les mostraba en el estudio, y sobre todo con mayor participación local en procesos de gobernanza. Y el segundo aspecto tiene que ver con la generación y comunicación de información y conocimiento. Para ello debemos de ¿qué? ¿Sí? De mejorar la conexión entre la academia con la práctica y la gestión. Asimismo, producir información útil, llámese manuales, protocolos de temas técnicos, de temas prácticos, por ejemplo, umbrales de degradación, escenarios de referencia, especies potenciales, modelos de rehabilitación, modelos de corrección de taludes, por decir algunas. Y finalmente, la generación de un sistema de información moderno que recopile la información, la experiencia disponible y accesible para todo el público. En síntesis, y para culminar, pienso que la restauración debe ser vista como una nueva ciencia que busque transformar los límites disciplinarios tradicionales. Hasta ahí, compañeros, y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.